¿Cómo están? Un gusto saludarles y contar que no han parado las pérdidas este viernes en las bolsas de valores del mundo. El coronavirus, su propagación fuera de China, la incertidumbre sobre su contención, sus efectos sobre personas, compañías y países ha desatado fuerte ansiedad y pesimismo. Y vamos a cerrar este 28 de febrero, la peor semana para las bolsas de valores desde la crisis financiera. No solamente han caído más de 10% los principales índices bursátiles desde su punto más alto, ya en el terreno de lo que se conoce como corrección técnica. El promedio industrial Dow Jones se derrumbó en cuestión de 3 días, casi 4,000 puntos, ha visto caídas históricas y repetimos lo que vimos en la mañana, estamos acercándonos nuevamente a una caída de 4 dígitos de más de 1,000 unidades. Y la imagen que verán a continuación dice mucho, ahí la tienen, esa marea de rojo, ese mosaico rojo de pérdidas que lo que sí hace es contraste a algunas de las compañías, en este caso ExxonMobil, pero durante el día también 3M, una de las integrantes del promedio industrial Dow Jones de 30 acciones, porque esta es una de las empresas que fabrica mascarillas y esas mascarillas están en gran demanda a nivel mundial. Y estaremos terminando la semana también con rebajas a los pronósticos de ganancias de las compañías para las 500 que integran el índice Standard & Poor's de 500 acciones. Los analistas de Goldman Sachs marcan 0 crecimiento en el año para esas ganancias y pérdidas en el primer trimestre. También se han multiplicado o se han sumado los pronósticos de crecimiento global recortados, riesgos de recesión en varias economías. Y ese menor crecimiento entonces será igual a menor demanda de todo, incluyendo materias primas como el petróleo. Y esto hace que los crudos de referencia estén cotizando en niveles que están por debajo ya de los $50 barril. Muy atentos a la reunión de la OPEP en los próximos días. La demanda de los bonos del Tesoro, uno de los refugios tradicionales en estos tiempos o tiempos como estos, ha llevado a que el rendimiento, por ejemplo, del título a 10 años siga marcando mínimos históricos. Y se incorpora también ya la idea que la Reserva Federal estadounidense en su reunión de marzo va a recortar las tasas de interés. Y por último, claro, el precio del oro que ha estado marcando este viernes una de sus peores caídas en casi 7 años, pero se está recuperando. Los inversionistas lo están vendiendo para generar efectivo, para cumplir, por cierto, con el cierre de mes. Estamos cerrando febrero. Voy a la Bolsa de Valores de Nueva York con José Luis de Haro. ¿Cómo estás? Impresionante que en cuestión de días pasamos a hablar de China, a hablar de el mundo entero, con, por supuesto, un ambiente que se espera de menos ingresos para compañías, costos más elevados, shocks dentro y fuera de los países, etcétera. Así es, Gaby, es importante tener en cuenta que en estos momentos los inversores y los operadores en el piso de la New York Stock Exchange están esperando a determinar cómo va a ir desarrollándose la situación en las próximas semanas para poder así incluir sus proyecciones y determinar si realmente vamos a ver una recuperación en forma de V, es decir, una recuperación que podríamos ver pronto en las próximas semanas, o sin embargo va a ser una recuperación en forma de U que va a tardar más en materializarse. Hablabas de la Reserva Federal, el mercado descuenta ya hasta 4 rebajas de tipos de interés, pero sin embargo interesantes eran las palabras de James Bullard, el presidente de la Fed de San Luis, que aseguraba el viernes que el Banco Central de Estados Unidos no va a actuar salvo que vea una pandemia que equivalga las cifras a la gripe actual. Esto hace pensar que de momento la Reserva Federal se va a mantener al margen a la espera de conocer más datos entrantes. Es importante también el tener en cuenta cuál va a ser el efecto que vamos a ver en el sentimiento del consumidor. Hoy veíamos cómo esa lectura a final de febrero quedaba en los 101, pero sin embargo, conforme sigamos viendo caídas en las bolsas, titulares, más casos sobre todo de contagio aquí en Estados Unidos, podríamos ver un menor tráfico en las tiendas, un menor tráfico en los centros comerciales, y esto podría comenzar a contagiarse a otras partes de la economía y tener un efecto más agudo en el crecimiento. Gaby. Importante porque hablas del shock de la demanda y el shock de la oferta. Lo que también hay que recordar es que llevamos, y ha presumido el presidente Trump, pues esta racha la más prolongada de crecimiento económico en Estados Unidos, y ahora estamos pues pensando en los riesgos y en el contexto en el que se da el coronavirus después de un 2019 pues fuertemente tensionado por las amenazas arancelarias, la tensión entre China y Estados Unidos y el efecto sobre el mundo.
Así es, y es importante el tener en cuenta en que ya hemos tenido algunos datos preocupantes. Veamos cómo el PMI del sector servicios, ese PMI adelantado, ya registraba una contracción y su peor lectura en casi 6 años. El PMI compuesto, que incluye el de servicios y el de manufacturas, también registraba una contracción, y en estos momentos vamos a tener en cuenta que en el primer trimestre no solo vamos a tener el efecto de ese coronavirus, y también tenemos que recordar el efecto de Boeing y la congelación del 737 MAX, algo que podría llevar incluso a la economía a una contracción. Pues así están las cosas en viernes, y esta semana tan importante también. No podemos olvidar que aquí, en medio de todo esto, se diluyó una noticia que es igualmente importante. La era de Bob Iger al frente del conglomerado Disney. Dice que ahora se va a mantener el lado más creativo, pero él ha estado al frente como presidente ejecutivo desde 2005, con una trayectoria que incluso, no pensemos en esta semana, pero llevó el precio de su acción a ganar más de 400%. Obviamente Bob Iger ha sido el encargado de llevar a Disney a ser ese conglomerado mediático de referencia, y lo ha posicionado perfectamente para poder enfrentarse a esa guerra de streaming, a esa guerra de contenidos que estamos viendo ahora mismo dentro del sector de medios. Y además también vemos este paso de testigo a Bob Chapek en un momento clave, en un momento en el que Disney ha tenido que cerrar sus parques de atracciones en el mercado asiático, y Chapek, tenemos que recordar que era el encargado de supervisar este área. De momento Iger se retira para dar suelo a esa parte creativa, que es importante, sobre todo en un momento en el que la compañía va a tener que estar muy atenta a los números, a las cifras, porque podríamos ver un primer trimestre en el que podría verse damnificada. Eso sí, hemos visto hoy como una de las casas de análisis ha mejorado su recomendación, sustituyendo el valor incluso por Netflix. Todos los caminos nos conducen al coronavirus en esta semana. A descansar, gracias. Gracias, Gaby.